Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Yo soy Ángel Alvarado, Senior Fellow en el Departamento de Economía. Y hoy tenemos el gran privilegio de contar con Dani Bahar, economista israelí y venezolano, investigador y director del programa de migración del Centro para el Desarrollo Global, un centro de estudios basado en Washington. También es miembro del Growth Lab de la Universidad de Harvard y, bueno, participa de distintas redes de investigación en Estados Unidos y el mundo. Sus temas están relacionados con economía internacional y desarrollo económico y ha venido publicando una serie de artículos eh, también dedicados al tema muy importante de la migración. Y vamos a hablar con él específicamente de un artículo sobre el vínculo entre los cruces fronterizos en la frontera sur de Estados Unidos, rigidez del mercado laboral, cuál es la relación que existe entre ellos. Así que bienvenido, Dani, muchas gracias por estar acá. Gracias, Ángel. Encantado de estar contigo y saludar a toda tu audiencia. Bueno, para nosotros es un placer, Dani. Tu trabajo ha estado basado en 25 años de datos eh, y has mostrado una correlación fuerte entre la cantidad de vacantes laborales por desempleado en Estados Unidos y el número de cruces fronterizos. Esa correlación que encuentras no varía si el presidente que está en la Casa Blanca es demócrata o republicano, y van mostrando pues que la migración también responde a factores económicos internos de la economía de Estados Unidos, la de trabajo, la demanda laboral, que son determinantes claves más allá de la retórica política o las políticas de contención o todo pues, lo que se ha desarrollado en torno a esto. Así que háblanos un poco de esa correlación, de esa tensión en el mercado laboral, un poco cómo funciona eso y los cruces fronterizos. ¿Cómo mediste esa relación y qué resultados encontraste? Y bueno, el contexto que creo que es importante para entender un poco la discusión política en Estados Unidos con el tema. Recordemos que no fue hace tanto las elecciones en el año 2024 en Estados Unidos. El tema migratorio y en particular la situación de la frontera suroeste, entre suroeste, entre Estados Unidos y México, era un tema, fue y sigue siendo en realidad un tema central en la discusión política, donde básicamente Trump, su típica manera de expresarse, eh, para decirlo levemente, acusaba al gobierno de Biden de que ellos han abierto las fronteras y que los cruces, la cantidad de cruces que se habían visto en los últimos años, particularmente en el momento post-COVID, 2022, 2023, eran cruces sin precedentes en Estados Unidos. O sea, la frontera o sea, el récord que tenemos es que habían cruzado más de 2 millones de personas cada año en 2022-2023. Son récords sin precedentes. Y bueno, como siempre ha sido lo normal y continúa siendo el tema migración, es un tema muy central en la política americana, que genera mucha pasión. Es un tema que, por cierto, lo podemos hablar. Yo creo que los republicanos ganaron, entre comillas, el tema, ¿no? La narrativa. La narrativa, o sea, porque si bien Trump acusaba a Biden, la administración Biden no defendía ese récord de ninguna manera, sino también lo veía como un problema, con una retórica mucho menos tóxica. Ujú. Pero bueno, ese es un poco el contexto en que yo empecé a pensar en este estudio, ¿no? Y me permitía hacer esa introducción porque creo que es importante para entender un poco la relevancia un poco de poner los hechos sobre la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que la gran pregunta, estaban pasando dos cosas al mismo tiempo. Tenemos esta, entre comillas, crisis fronteriza en el año 2022-2023 y al mismo tiempo hay una crisis laboral en Estados Unidos enorme, ¿no? Y yo no sé si muchos de tus oyentes quizás viven en Estados Unidos o pasearon por Estados Unidos y estuvieron en Estados Unidos en el año Explícalo. 2022-2023. Explica esa tensión, ¿no? Claro. Anecdóticamente, tú te debes acordar, en los años 2022-2023, uno caminaba casi que por cualquier ciudad, por cualquier pueblito, por donde sea en Estados Unidos, y uno veía en las afueras de los establecimientos, restaurantes, etcétera, anuncios de Help Wanted, ¿no? Necesitamos ayuda, necesitamos contratar gente. Por ejemplo, en los hoteles, en particular, no sé si se recuerda esto, los hoteles no tenían suficiente gente para poder hacer el servicio de todos los días que generalmente los hoteles hacen. Se notaba en el aire, era imposible ignorar. Entonces yo en ese momento pensé, bueno, estas dos cosas
es algo muy trivial, sobre todo gente que estudia economía, es algo muy trivial, pero estas dos cosas quizás, posiblemente están relacionadas, ¿no? Y eso fue un poco, todo ese contexto es un poco la motivación del estudio. Afortunadamente, fenómenos tenemos muy buenos datos. Fenómenos, Ujú. cuánta gente cruza la frontera, son datos que están monitoreados mes a mes, ¿no? Por la Policía de Frontera, Custom Ujú. Border Patrol, Ujú. CBP en Estados Unidos. Y obviamente los indicadores de los mercados laborales también están muy bien documentados. Y yo pensé, bueno, vamos a simplemente hacer una correlación simple entre las dos, ¿no? Por 25 Eh, años, no solo Biden, Trump, sino Obama, claro, etcétera, Bush. claro. Claro, tratemos de ver si hay alguna manera de establecer más o menos una relación, cuantificar esta relación a largo plazo, Ujú. por la cantidad de años que tengamos, que terminaron siendo 25 años, pero recuerda, Ujú. esto es un ejercicio que hicimos a nivel de mes, ¿no? Entonces tenemos por cada año, obviamente, 12 meses, o sea, tenemos cientos de observaciones. Me tocó aprender bastante de series de tiempo, que no era Ok. no, no era el típico trabajo empírico que hago yo Ujú. generalmente. Bueno, la naturaleza de los datos, sin entrar mucho en detalles técnicos, es diferente cuando tienes series de tiempo tan largas. Correcto. Y bueno, básicamente eso fue lo que hicimos y vimos esa correlación eh, bueno, lo primero que está en el estudio son los gráficos, que yo creo que ya los gráficos revelan mucho, ¿no? Imagínense en su mente un gráfico donde tenemos dos líneas. Una representa, digamos, las personas cruzando la frontera sur, la Ujú. cantidad de personas mes a mes, y la otra línea representa una variable que mide lo apretado que está el mercado laboral. Y esa Ujú. variable, hay muchas formas de medirlo, pero yo creo que la más común es una que es la cantidad de trabajos disponibles dividido por la cantidad de personas desempleadas. ¿Ok? O sea, cuando esa variable es muy alta, eh, significa que hay muchas vacantes y no hay tantas personas que los pueden tomar. Que la Si esa variable demanda hay está por encima de uno, exacto, Ujú. si por encima de uno significa que hay más vacantes de las posibles personas que pueden tomar esas vacantes. O sea, es un Ok. mercado súper apretado. Bueno, dos comentarios sobre eso. Entonces, a través de 25 años, imagínense, esas son las dos series, las dos líneas que tenemos en el gráfico. Una es la cantidad de personas cruzando mes a mes. Podrán imaginar una línea, esto es un podcast, entonces lo decimos tipo para la imaginación, no lo podemos mostrar, pero imagínense, es una línea que obviamente tiene cierta volatilidad para arriba y para abajo, porque bueno, la gente cruza menos en diciembre de lo que cruza en agosto, ¿no? Ok. Existe ese elemento de seasonality en inglés, Estacionalidad. estacionalidad, ¿no? En la serie. Y también algo parecido con la otra serie, de lo apretado, lo apretado que está el mercado laboral, porque también hay meses donde está más apretado que otros, ¿no? Entonces eso, digamos, ya en el análisis un poco más riguroso se puede controlar. Pero de todas maneras uno ve que esas dos líneas van juntas para arriba y para abajo. No solamente con respecto a la estacionalidad, porque eso sería menos interesante, sino con respecto a shocks que puedan ocurrir. Un gran shock del que estábamos hablando antes fue COVID. Los datos empiezan en el año 1900, en el año 2000, básicamente. Y unos datos, no mucho podemos hacer, pero los datos, hay una de las series que empiezan un poquito antes, durante Clinton, pero en realidad es el año 2000, cuando entra Ujú. George W. Bush a ser presidente. Y bueno, digamos, las dos series se ven muy parecidas, pero en particular en los años de COVID, vemos que esas dos series explotan. En los años de COVID, el nivel de lo apretado que estaba el mercado laboral americano llegó en términos numéricos, casi dos, o sea, entre 1.5 y 2, es decir, habían casi dos trabajos disponibles por cada Por decir. persona desempleada en Estados Unidos. Eso todo está relacionado, o sea, sin entrar en causalidad, ¿no? Porque todo esto son cosas que se mueven de manera endógena en la economía, pero Ujú. está todo Ujú. relacionado con el tema inflacionario que hubo en Estados Unidos en esos años, digamos, que también están relacionados a los paquetes de ayuda que tanto hizo Trump como Biden en el año 2020, 2021, ordenados por COVID, que estimularon la economía quizás más de lo que, en retrospectiva, creo que podemos decir con cierta Ujú. certidumbre que más de lo Ujú. que quizás debería haberlo hecho. Ujú. Bueno, y genera demanda en la economía, ¿no? Cuando hay más un estímulo, hay más demanda en la economía. Y por eso vemos que en esos años en particular, esta imagen que les estoy pidiendo que se imaginen en la cabeza de las dos líneas moviéndose, justo en los años 2021-2022, están las dos, la demanda laboral o lo apretado Ujú. del mercado laboral, y también explotan los cruces fronterizos. Claro, claro. Em, entonces la pregunta, digamos, lo que consigue el estudio es que no solamente estas dos
estos dos variables están relacionadas justo en ese año 2022-2023, sino esa relación continúa o se ha mantenido bastante robusta desde el año 2000. Quizás antes del 2021 no veíamos un shock externo tan fuerte que movía las dos tan grandes al mismo tiempo, pero las subidas y las bajadas, etcétera, visualmente se ve una relación muy fuerte. Bueno, entonces el estudio lo que hace, básicamente, como titular, aquí Estados Unidos no tiene una crisis fronteriza, tiene una crisis de mercados laborales. Ok, Ese es el verdadero problema que hay en Estados Unidos. Y la frontera es una reflexión de que la gente viene cuando hay oportunidades laborales y cuando les cierras la puerta, entran por la ventana. Entonces, esto nos lleva a todo un montón de una conversación que podemos tener sobre políticas públicas. Entonces, la pregunta es, bueno, obviamente cada país tiene el derecho a tener una frontera segura, eso no está en discusión, ¿no? ujú, Pero si tú cierras la frontera y no permites otros caminos de que la gente siga entrando para satisfacer esa demanda laboral, estás un poco, quizás exagerando, pero estás disparándote en el pie, ¿no? Porque estás, claro, estás, estás afincando aún, moviendo, etcétera, etcétera. exactamente. En Estados Unidos es muy difícil migrar para Estados Unidos, especialmente para ciertos trabajos de restaurantes u hoteles. Entonces, en cierta manera, esa demanda se atrae a la gente de alguna manera, incluso cruzando la frontera. Eso es un primer punto. Y luego tienes que, en cierta manera, una política antiinflacionaria, porque traer gente te quita la presión del mercado laboral sobre los precios, ¿no? Entonces, todo es muy racional desde el punto de vista económico, ¿no? Lo que está viendo es un mercado que está tratando de ajustarse y la crisis es parte de ese flujo de oferta y demanda. Claro. Y tú mencionabas una parte del estudio que es bastante simpática, que creo que es también un elemento central, que es que esa correlación, esa medida que correlaciona estas dos variables, históricamente por 20 años, no cambia, no importa quién es el presidente. Entonces, todas estas conversaciones en las noticias que están en el fondo, de que, bueno, fue culpa tuya, no, fue culpa tuya, no. O sea, los datos no demuestran que es culpa de nadie. O sea, los presidentes, o sea, los partidos políticos, tanto demócratas como republicanos, basados en los datos, tienen muy poco control lo que llaman en inglés un pull factor, ¿no? Un factor de Ujú, atracción de la inmigración, que claro, son los mercados claro. laborales. Ujú, Y es interesante decirlo hoy en día, porque hoy en día Trump se basta de decir con bastante certeza que gracias a él bajaron los flujos migratorios. Puede ser que parte de eso sea verdad, pero yo creo que el gran elefante en el cuarto que nadie dice es que también esta medida de lo apretado que estaban los mercados laborales en Estados Unidos también se ha reducido de manera claro. significativa en el último año y medio, o sea, desde el 2024 hasta el 2025. Es un mercado laboral que sigue estando caliente, mucho menos caliente, o sea, abajo de los topes de estar a dos, hablamos de dos vacantes por desempleado, Ujú, y hoy en día quizás está un poquito por encima de uno, que todavía es alto, pero ok. es una caída del 50%, del 60, pues, no sé, del 60, 70%, lo cual, según mis datos, implicaría que también hay una caída de la frontera, de los cruces fronterizos. Y bien, claro que parte de lo que es reforzar la frontera, tener las medidas para que la gente no cruce. Y otra vez, yo creo que un país obviamente tiene el derecho a tener una frontera segura. Ujú, Quizás es parte de alguna política pública, pero yo creo que también es importante aceptar la realidad que parte de la dinámica que está viendo Trump no tiene nada que ver con Trump, sino tiene que ver con que los mercados laborales están se han reducido. demandando Que por eso. cierto, empezaron con Biden también. O sea, el mercado laboral se empezó a enfriar ya con Biden. Ujú, Y también la administración Biden en el año 2024 también entre comillas, nuestras políticas están reduciendo los flujos. Y bueno, quizás es imposible determinar cuánto, pero parte de esta relación natural entre los mercados laborales y los cruces se venía viendo ya desde el 2024. ahora, esta dimensión poco se discute. No sé, en la opinión pública, hablar del mercado laboral y cruce fronterizo no es tan común encontrarla, ¿no? No sé en esos medios que tú te mueves en Washington o o hay que posicionar esta idea. O sea, ¿cómo va eso, no? Porque es una idea muy simple, los economistas la entendemos muy bien, pero en la opinión pública lo que hay es que hay una invasión. Entonces, básicamente es una invasión de gente que está resolviendo un problema económico que tiene la economía de Estados Unidos, no una invasión de gente que viene a hacer cosas malas. Respondo brevemente a eso, que creo que, no, que también da para más, pero yo pienso que es algo que yo he estado escribiendo y estoy preparando para escribir más profundamente. Eh, yo creo que Estados Unidos no es el único.
país que está viviendo esta realidad, ¿no? Y es una realidad que yo creo que está ocurriendo por debajo nuestro. Yo creo que Ujú, estamos a punto de ver las placas tectónicas moviéndose abajo y el terremoto no ha llegado, no queremos aceptarlo, que es el tema del cambio estructural en la demografía de los países, claro. sobre todo los países ricos. O sea, Estados Unidos, Europa, Japón es el ejemplo más profundo del hecho de que, bueno, la población está envejeciendo a una tasa mucho Ujú, mayor, el crecimiento poblacional se está deteniendo, y eso implica que van a haber mucho más evidencia de escasez de trabajo que la gente va a sentir, sobre todo con la política migratoria hoy en día de Trump, o sea, y la retórica tóxica que yo creo que obviamente va a tener un efecto importante en reducir la inmigración de todos los niveles. Yo creo que la gente va a sentir, la gente tiene que sentir que en su hospital local no hay suficientes enfermeras, que es un tema, yo creo que es un hecho que nadie puede negar. La gente va a sentir que no hay suficiente gente en construcción. Es un tema, es una placa tectónica que se está moviendo y quizás yo creo que es el problema más grande que tiene la humanidad, que al mismo tiempo es el que menos le prestamos atención, porque hablamos mucho del cambio climático, obviamente un problema muy importante, hablamos mucho de, no sé, otros problemas, pero el cambio ujú, demográfico creo que no está, como tú dices, en la opinión pública y no es un tema de algo que pasó en el 2022-2023, es un tema que va a seguir dándose y bueno, hay varias maneras de resolverlo. Particularmente, en mi opinión, ujú, es de lo que he escrito, es que la inmigración es central en este ujú. tema, ¿no? Porque las otras dos maneras son o aumentamos la productividad, si alguien me dice cómo lo hacemos, buenísimo. O sea, si sabemos cómo hacerlo y no lo hemos hecho todavía, no sé por qué. O la segunda, bueno, traemos robots, ¿no? Pero para traer robots necesitas una economía dinámica, que la gente invierte, etcétera, etcétera, y la migración también trae eso. Pero bueno, eso es un poco, muy brevemente, yo creo que lo que este episodio muestra Ujú. es parte de un capítulo, sí, de un capítulo enorme en la humanidad que todavía no estamos preparados para lidiar con él. Ahora, Dani, entonces tenemos un tema demográfico que es interesantísimo, la cantidad de hijos por mujer es por debajo de la tasa de reemplazo. En muchos países del mundo, especialmente el mundo desarrollado, se requiere migración, pero al mismo tiempo esos países desarrollados, pienso Europa, Estados Unidos, Inglaterra, están cerrando cada vez más las fronteras a la migración de gente que quiere venir a, por ejemplo, a hacer el jardín. Tengo un amigo que me decía, mira, tengo su casa en Oakland, en Berkeley, en California, y el jardín, el que venía a hacer el jardín no ha aparecido, tiene miedo a que se lo deporten, y el jardín está hecho un desastre, ¿no? Entonces, tienes un problema de que alguien tiene que hacer el jardín, no hay manera de que alguien venga a hacer el jardín porque es ilegal. Tienes un problema demográfico, entonces no vas a conseguir el californiano que te va a hacer el jardín. Si estamos como que hace falta un debate serio, ¿no? Decir, bueno, vamos a hablar esto con seriedad, ¿no? Entonces tú que has pensado estos temas demográficos, migratorios, ¿cuál es la solución desde el punto de vista de la política migratoria que deberían adoptarlos? ¿Qué alternativas hay? Planes legales de migración, migración legal. ¿Y cuál es el estado de la discusión de esto en una ciudad como Washington, por ejemplo, en el cual tú estás y te mueves en estos círculos? Mm. Porque tú ayudaste también al gobierno de Colombia a aceptar migrantes venezolanos, tú has estado asesorando gobiernos de América Latina, has estado pensando el tema y a veces uno se frustra un poco de decir, bueno, hace falta migrar, pero al mismo tiempo uno ve son más barreras y es suicida también para las sociedades desarrolladas. Entonces, ¿cuál es el estado de la discusión y cuáles son las medidas hacia dónde deberíamos avanzar o debería avanzar las sociedades? Yo creo, bueno, tú das el ejemplo del jardín, pero uno puede dar ejemplos también que son, o sea, en una cantidad enorme de sectores, ¿no? Hablamos de la parte de salud, de enfermeras, hablamos de Estados Unidos ahorita quiere volver a manufactura. Bueno, ¿quién va a armar los tornillos, sabes, que dan en las piezas? O sea, no es tan trivial que existe una mano de obra aquí. O sea, de por sí hay una discusión si eso tiene sentido o no, pero supongamos que tenga sentido, que Estados Unidos vuelva a la manufactura, o que sea realista, también hay un tema de personas. Inteligencia artificial. Hoy día el presidente del board de Microsoft o un Ujú, ejecutivo alto de Microsoft, yo reportaba en Fox que iba en camino a una reunión en la Casa Blanca y él le pidió a su equipo que le digan cuáles son o sea, cuáles son las necesidades más importantes que tiene la compañía con respecto a inteligencia artificial. Y él pensaba que le iban a decir, bueno, necesitamos espacio físico para los servidores, tal, tal. La respuesta fue gente. No había suficiente gente. No solamente gente a todos los niveles, ¿no? Por eso yo te digo, esto es un tema transversal. Esta transición demográfica ujú, no es una manera solamente de solucionar un problema particular, es un tema transversal en todos los grandes retos de la humanidad. La inteligencia artificial, por ejemplo, servidores, quiere energía. Y yo creo que vamos a llegar pronto al punto de entender que, o sea, también acá hay un tema ideológico de gente que solo quiere hacer energía con
Yo pienso que aquí vamos a tener que llegar a la conclusión que se necesita todo tipo de energía, sucia, Ujú, limpia, etcétera. No estoy diciendo vamos a contaminar más, o sea, no importa cuál sea tu posición, energía es necesaria. Entonces, si hace falta poner paneles solares en todos lados para que haya más energía, esa va a ser la solución, pero no hay electricistas, no hay suficientes electricistas para hacerlo. A donde voy es que yo creo que esta realidad que nos obliga a vincular estos conceptos que son muy sencillos, que yo creo que son relativamente, o sea, que como tú bien dices, no están en la narrativa, pero el vincular estos conceptos de solamente para que la economía se mantenga y para poder lidiar con estos grandes retos que tenemos, como es, si tú quieres que tu reto sea la transición energética, o si tú quieres que tu reto sea mantenerse en la frontera de inteligencia artificial, etcétera, o simplemente, o manufactura, o cualquiera que sea tu reto, se necesitan inmigrantes. Es una realidad a nivel local. Entonces yo pienso que la conversación tiene que moverse a nivel local, donde las personas localmente sí o sí van a tener que entender esta realidad. Eh, ya sea porque ven los precios, ya me estás hablando de tu amigo que tiene el jardín, esa persona está entendiendo la realidad, no solamente esa persona, sino todos los que están en esa área que quieren hacer quieren demandar de la economía cualquier tipo de trabajo y la economía no puede responder porque no hay gente, ya sea el CEO de Microsoft o de cualquier compañía. Entonces, yo estoy haciendo un proyecto que ya tenemos un piloto donde básicamente estamos tratando de cuantificar a nivel local, por cada ciudad de Estados Unidos y por cada ocupación o tipo de trabajo de manera muy desagregada, ¿no? De ujú, ingenieros de software hasta jardineros, ¿cuál es la necesidad de inmigrantes que va a tener esa ocupación en esa ciudad de aquí a los siguientes 10 años con algunas proyecciones? ujú, Simplemente no por ser buena gente con los inmigrantes. O sea, yo creo que esta es parte clave. Yo pienso que por mucho tiempo quizás parte de la narrativa ha sido, bueno, los inmigrantes vamos a, pobres, o sea, muchos de ellos están escapando, son refugiados, vamos a dejarlos entrar. No, la narrativa yo creo que tiene que ser mucho más pragmática. O sea, si estas personas no vienen, la economía no crece. ujú, O sea, te estancas tú mismo. Entonces, yo creo que estamos en un punto de inflexión donde los países que aprendan eso van a seguir adelante y los países que no se van a estancar, ¿no? Y ahorita vemos en Estados Unidos, lamentablemente, que la posibilidad de que Estados Unidos se estanque por muchas razones, no solamente esta, no son particularmente bajas, ¿no? Entonces, yo creo que la clave, por lo menos es parte de mi proyecto en los siguientes años, es traducir estas necesidades con números a nivel local para que los congresistas, los alcaldes, obviamente los alcaldes no tienen poder sobre política migratoria, pero ujú, son parte de la discusión, pero ujú, sobre todo los congresistas tengan o sea, no puedan escapar de esta realidad y que además tengan los números, porque cuando llega el momento, yo pienso que es cuestión de cuándo, no sí, de que Estados Unidos tenga una reforma migratoria, que no la ha tenido en 40 años, estos números tienen que ser parte esencial de esa reforma. O sea, cómo tenemos números migratorios que nos permitan satisfacer la demanda natural de los mercados laborales para que la economía siga creciendo y darle prosperidad a los americanos, ¿no? Y a todos los que viven aquí. Entonces yo creo que por ahí es como yo pienso esa pregunta. Interesante, interesante esto, no laboral, para los economistas lo vemos como un mercado donde hay cantidades y precios y, bueno, un mercado que se ajusta, pero es un mercado que tiene no solo una dimensión económica. Este es el problema. Nosotros los economistas lo vemos como muy claro, pero bueno, acá se meten tantas cosas, de xenofobia, que gente que no conozco, de que no hablan el idioma, de todo este tipo de cosas que hacen tan la política migratoria. Hace falta esa discusión en Estados Unidos porque no hay una política, una reforma migratoria no se da, hay problemas que se están dando y no se discuten. Y además está el tema de que si vienes a trabajar para Microsoft, como ponías el ejemplo, para inteligencia artificial, de pronto es fácil conseguir una visa. Si vas a conseguir una visa para hacer jardinería, no es tan sencillo. Y creo que ese proyecto tiene muchísimo, muchísimo potencial. Y además, cómo alejamos la discusión de mandar gente a El Salvador, pasó con los venezolanos, o esta cárcel que se está haciendo en la Florida, Alligator, Alcatraz, o sea, que una cárcel rodeada de reptiles, o sea, porque, digamos, la historia de la humanidad ha demostrado que el tema migratorio o el tema de deportación es un tema sumamente sensible y se cometen unos excesos de una manera muy, muy sencilla en el sentido trivial, como si no pasara nada, y es un tema fundamental, ¿no?
Ahora bien, ¿qué crees tú que cómo se puede cambiar esa narrativa? Es decir, cómo pasar de ese discurso anti-migración, en cierta manera, a veces anti o xenofóbico, un discurso más racional en estos términos económicos y, bueno, también culturales, de cómo integra gente y que esto sea alguna política sostenible. Esa es una muy buena pregunta y como economista también acepto que no, que esa quizás es nuestra debilidad, no saber exactamente cómo hacer ese salto. Pero bueno, yo pienso que por lo menos desde mi rol, creo que es importante, o nuestro rol es importante poner o sea, de manera creativa, pero tratar de poner esas necesidades de manera muy tangible, o sea, de mostrarlas de manera muy tangible. Por eso pienso que la parte, el trabajo local, a nivel local es muy importante. Entonces pienso que yo diría, son dos pasos. Uno es realmente dar herramientas a los jugadores locales, o congresistas como cámaras de comercio, etcétera, que saben esta realidad, pero que quizás no la tienen, o sea, no tienen los datos o no está súper bien cuantificada para poder hacer ese ejercicio. Y de ahí esperar que eso también surja un poco hacia arriba. Pero también obviamente hace falta liderazgo y creo que ahí es donde estamos sumamente Ujú, bastante mal, porque como te decía al principio, mi opinión es que la narrativa tóxica contra los inmigrantes o la narrativa contra los inmigrantes es una narrativa que ha dominado los dos partidos. Quizás no tan tóxica, en mi opinión, en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, ¿no? No, ujú. no, pero igual Sin no es argumentos a veces una... para defender Sí. haciendo. Y esa es una gran pregunta, porque algo parecido, quizás un paralelo importante pasa con respecto a este gran tema que podemos hablar el otro día sobre el futuro del desarrollo internacional y Estados Unidos cierra USAID, la agencia importante y bueno, hay mucha gente pensando, bueno, cómo vamos a rehacer esto? Pero yo creo que a grandes rasgos por detrás de todo esto es que al americano promedio no le importa. Esto no es una narrativa, no existe una narrativa de por qué es importante que Estados Unidos eh, tenga ese rol en el mundo. Y esa narrativa, el último que la puso fue John F. Kennedy, no sé, 50, 60 años, ¿no? Cuando él, o sea, en esa narrativa del mundo, es comunista, países capitalistas, vamos a crear USAID para que nos ayude a... Esa es una narrativa que yo creo que el americano promedio en Milwaukee quizás podía sentirse identificado. Hoy en día esa narrativa no existe. Yo Ujú. creo que ese es el rol, o sea, tú hablas, no quiero, o sea, quiero, esta es una respuesta para decir lo importante que es tu pregunta, que desde el punto de vista de la narrativa, en ese ámbito, por ejemplo, no la tenemos. Yo creo que lo mismo ocurre para la migración. Yo creo que no hay un liderazgo que haya tenido el coraje o los datos o lo que sea de explicar una narrativa, de tener una narrativa de por qué la inmigración es tan importante para Estados Unidos. Ahí es un poco más frustrante, pero yo creo que los datos existen, pero no permean con la gente, ¿no? Entonces creo que hay un tema que yo no entiendo bien la respuesta, que yo pienso que obviamente los sociólogos juegan parte de este rol de entender un poco cómo algo que por lo menos para mí, que veo estos datos muy a menudo, el beneficio, ganancias de la inmigración son tan importantes y tan claras que no hayan permeado en la narrativa todavía. Y creo que hace falta liderazgo que traiga esa narrativa y que consiga una manera de traer una narrativa que se vincule al votante medio en Estados Unidos, que creo que eso hoy en día no. No, tu proyecto es muy importante, fundamental, y yo creo que cuando lo tengas, yo lo quiero ver de cuánto necesita cada ciudad de Estados Unidos de migrantes, porque es la manera también de verlo egoístamente. No es simplemente que quiero que seas altruista conmigo, sino tú me necesitas y yo estoy aquí para ayudarte y para integrarme y para ver cómo, si no sé inglés, aprender y, en fin, cómo hacer Claro. esa transición. Y Y luego, es un desequilibrio global, por cierto, ¿no? Porque estamos hablando de dónde salen. O sea, hay países como Estados Unidos, Japón, siendo el ejemplo más extremo, pero Europa, inclusive en países de ingreso medio, México, ujú, donde la demanda laboral, donde la escasez laboral se hace más la norma. Y hay países donde hay gente y no hay trabajos, sobre todo países en desarrollo, África, en el sur de Asia, ¿no? Entonces un poco es como que medio obvio, ¿no? Bueno, si hay gente sin trabajo y hay trabajo sin personas, personas sin trabajo y trabajo sin personas, vamos a unir los dos, pero obviamente la política entra aquí en el medio. exactamente, que la gente tiene miedo no al extranjero, sino al que es distinto, al que no habla el idioma, y cómo pues creamos un mundo donde las fronteras, que son artificiales, en mi opinión, se pueden integrar más los mundos y los mercados están integrados, el mundo global, todo integrado menos el mercado laboral. Y creo que el gran reto es cómo se integra el mercado laboral globalmente, sería algo de que tu trabajo tendría mucho que decir y creo que aportar ideas
a los hacedores de política pública para que estos temas, que es el típico, aquí está el mito, ¿no? El tema laboral, el tema migración es donde se mete todo el mito. Y bueno, y sobre todo Estados Unidos, que es un país de migrantes, o sea, este, que tenga una política migratoria más sólida es una cosa. Yo ahora estamos llegando al final de nuestra conversación, no sé si quieres agregar algo más, un mensaje final y de lo que viene y de lo que tú vas a Mm. estar haciendo para estos temas. Sí, me uno a tu último punto, ¿no? Que creo que es también parte de este enigma, que el mundo se ha abierto y se ha globalizado. Quizás hoy estamos viviendo un proceso de retroceso ahí, con con el mercado, La con el guerra comercio comercial. internacional en particular, la guerra comercial, pero con todo y eso uno piensa, bueno, hay tres cosas que fluyen entre fronteras, básicamente: los productos, que es el comercio internacional, el capital, la inversión extranjera, y las personas. Esas son las tres cosas básicamente que los economistas internacionales estudian por qué fluyen, a dónde fluyen, etcétera, etcétera, y qué ganancias o qué pérdidas hay de ese flujo. Pero cuando se trata del capital y del comercio, esos flujos han crecido normalmente en los últimos años, en las últimas décadas, como porcentaje del PIB, como lo quieres mover, han subido a niveles increíbles. Es muy difícil pensar en un mundo, a pesar de lo que está pasando hoy en día, de que eso es cero. Pero con respecto al movimiento de personas, ese número se ha mantenido, o ese porcentaje de la población de personas que se mueven se ha mantenido igual en los últimos 70 años, que es más o menos 3,5%. O sea, cada 100 personas en el mundo, 3,5 viven en un país diferente en el cual nacieron. Y ese número se ha mantenido fijo a nivel global por 70 años, ¿no? Desde que tenemos los datos. 3,5% más o menos. Obviamente en ciertos países, Estados Unidos, el número es mucho más alto, alrededor del 15%. Ujú, No es el número más alto de inmigrantes que Estados Unidos ha tenido, ujú, con respecto a la población. ujú, Pero bueno, entonces ese es el enigma, ¿no? O sea, generalmente el economista piensa en términos de beneficio marginal. Si pensamos así, el comercio y la inversión están tan avanzados, o el mundo está tan globalizado desde ese punto de vista, que un dólar más de comercio, un dólar más de inversión no puede aportar tanto al beneficio, porque el beneficio marginal es mucho mayor cuando los números son bajitos, ¿no? claro. Entonces, con respecto a la migración, que es tan baja, el potencial de beneficio marginal es sumamente alto, porque Ujú, aumentar de 3% a 4%, eso genera un beneficio mucho más grande que aumentar del 80% al 81%, por decirlo, ¿no? Entonces, eso también es parte de la ecuación, de entender que a pesar de toda la parte tóxica de la narrativa global, los inmigrantes somos muy pocos, muy pocos. claro. Y por eso yo creo que los economistas serios tienen tanta certeza de que más inmigración, sobre todo a estos niveles tan bajos, se traduce en ganancias Ujú. tan grandes que pueden lidiar con cualquiera de los costos, que los costos existen, no estamos diciendo que no, pero son minúsculos comparados a las ganancias. Maravilloso, Dani. Que ha sido un placer tenerte acá. Un tema súper relevante para Estados Unidos, para América Latina, pero para todo el mundo. Creo que es uno de los temas que va a estar sobre el tapete en los próximos 30 años. Esperemos que el mundo avance para mejorar en esta dirección. Gracias por estar acá. Gracias por tenerme, encantado.